Buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes, Eduardo, Rubén, Esmeralda. Bienvenidas a esta etapa de la entrevista. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México, los felicitamos por acceder a esta etapa. Les agradecemos mucho el interés que presentan en estos procedimientos que lanza el Instituto. Y el día de hoy me acompañan en este panel para realizar esta entrevista el maestro José Rivera, titular de la UTAPE, el licenciado Alejandro, de la Dirección de Partidos Políticos, y su servidora Patricia Lozano, consejera electoral. La idea de esta entrevista es conocer un poco más de sus habilidades. Ya no es un examen de conocimientos para que no estén preocupados ni nerviosos, es únicamente una plática para conocer ciertas habilidades que ustedes tienen. Dura aproximadamente 20 minutos, por lo que les pedimos que en sus respuestas traten de ser claros, concretos y concisos para que podamos escucharlos a todos. Cada uno de nosotros va a realizar una pregunta, va a ser la misma para los tres y les indicaremos el orden en que ustedes tendrán que responder. Algunas de las recomendaciones que les hacemos es que cuando no estén haciendo uso de la palabra, puedan mantener su micrófono cerrado para no viciar el sonido de la persona que está hablando en ese momento. Y también les pedimos que cuando nos den su respuesta, eviten darnos algún dato personal, ya sea de ustedes, de alguna otra persona, o si necesitan referirse a algún partido político, lo hagan de manera general. En ese sentido, le daría el uso de la palabra a Alejandro para que pueda iniciar la entrevista haciendo sus planteamientos. Muchas gracias. Gracias, consejera. Hola, buenas tardes, Rubén, Esmeralda, Eduardo. Buenas tardes. Voy a hacerles una pregunta, les pediría que es sobre una situación, espero que puedan ser concretos y puntuales. Compártanme o compártanos más bien alguna situación de su vida laboral en la cual tuvieron que tomar una decisión importante, que esta decisión haya afectado a otras personas. ¿Cuáles fueron los elementos que tomaron en cuenta para decidir realizar esa acción y qué resultados obtuvieron de dicha acción? Para este caso iniciaríamos con Rubén, por favor. Buenas tardes. Pues en este aspecto sí tuve que tomar una decisión respecto de un asunto de materia en mi trabajo, donde era el último día para presentar un escrito y pues tuvimos que tomar la decisión de presentarlo con los argumentos que tuve que yo plasmar sin tener que consultar en este caso a mi superior jerárquico para que lo revisara. Entonces lo tuve que presentar tal y como yo lo tuve que a bien presentar ante la autoridad destinataria, y gracias a Dios esa decisión pues ayudó a los intereses que representábamos en ese entonces a que un tribunal de alzada lo revisara y bueno, en este caso nos concedió la razón por los motivos y razones que argumentamos en ese escrito. Entonces sí salió favorable y sí apoyamos a la persona que en ese entonces requería de nuestros servicios. Eso es todo. Rubén, una pregunta. ¿Por qué consideras que esta acción que realizaste y que determinaste encauzar fue importante? ¿Qué efectos tuvo? Porque en este caso, primero, en este caso soy abogado. En este caso, en primera instancia, pues la autoridad que resolvió nuestro juicio había valorado incorrectamente nuestras pruebas. Entonces, consideramos que la autoridad había incurrido en un error y que tiene que revisarse ante un tribunal de alzada, pues ese error que tuvo la autoridad. Entonces, por eso fue muy importante de que en la apelación se nos revisara esa sentencia para que se corrigiera ese error que en un momento determinado afectaba a los intereses que en ese entonces representaba. Por eso la consideré muy importante. Gracias, Rubén. Esmeralda, ¿podría usted continuar? Claro, buenas tardes. En este aspecto, a mí me tocó hacer un despido de personal. Desafortunadamente se detecta al personal que no está cumpliendo con sus obligaciones y pues conforme a derechos primero se hizo la evaluación que se considera necesaria. Esto es la investigación de la cual está siendo objeto. Entonces,
Se dictamina que efectivamente la persona no estaba haciendo bien su trabajo, lo que a ella le correspondía, y yo lo paso a mi jefe superior y le comento la situación. Obviamente, pues todo esto ya había sido investigado, se dio pauta, mi jefe inmediato me dice, desafortunadamente vamos a tener que prescindir de sus servicios y te pido por favor que lo hagas, ¿no? Entonces, bueno, pues al explicarle a esta persona lo que había pasado, se le explica y se le comprueba efectivamente lo que había pasado y pues a veces no lo acepta, ¿no? O bueno, de alguna manera quieren escudarse, pero pues cuando uno tiene las pruebas de que efectivamente no están cumpliendo conforme a derecho sus obligaciones, pues se tomó la decisión y le hicimos partícipe a esta. Obviamente, pues esta persona en algún momento, pues sí, pues estuvo renuente a la situación, pero con toda tranquilidad yo le explicaba y le hacía notar en cuál había sido su falla y pues tomarlo de la mejor manera. Yo hablé con ella muy sensatamente, le expliqué a detalle y le hice ver y ya después efectivamente ella aceptó que estaba mal. Entonces sí, dijo, está bien, y se pudo solucionar. Desafortunadamente a veces nos toca hacer estas situaciones, pero cuando es conforme a derecho, se explica claramente y se determina y tienes pruebas, pues bueno, se tiene que hacer conforme a lo que está establecido. Es cuanto. Gracias, Esmeralda. Eduardo, ¿podría usted continuar? Enhorabuena para todos. Yo recuerdo una situación en un proceso electoral fungiendo como vocal en la que los 6 consejeros electorales de mi municipio tomaron la decisión de destituir o querer destituir a uno de los compañeros vocales. Las causas, falta de atención y descortés con ellos. Conocía bien a los consejeros, se tomaban muy apasionadamente su trabajo, yo podría decir un poquito conflictivos. Al término de una sesión, recuerdo que mientras el presidente y el secretario se retiraron de la mesa a dar término al acta de sección, me llamaron y por fuera de la mesa de sesión me comentaron su intención. A sabiendas yo antes de cuáles eran los problemas que aquejaban a mi compañera vocal, traté de persuadir en ellos. Al pedirme ellos una opinión, les pedí antes que hablaran con ella, que le dieran la oportunidad, que combinaran una conversación, ideas, y que después de eso tomaran la decisión más importante o más conveniente para ellos. No sin antes yo recalcarles de la importancia que era en esos momentos el estar unidos como grupos para poder cumplir los objetivos encomendados por nuestros superiores o simplemente por las leyes que nos normaban. Lo aceptaron y lo que les pude proponer yo fue hablar con esa vocal para tratar de hacerla ver cuál era el problema de su situación y que tratar de corregir su error. Aceptaron mi propuesta, por lo que ahí quedó todo. 2 días después platiqué con la vocal de organización explicándole la situación y las intenciones de los consejeros. Unos 3 días aproximadamente después habló el consejo conmigo diciéndome que ya habían hablado con la compañera consejera y que estaban todos de acuerdo. En ese momento, pues, llegó el día de la jornada, empezamos el día de la jornada, empezamos hasta el último con la recepción de los paquetes y terminó el día de la jornada, llegó el día del cómputo, nada pasó, todo se solucionó correctamente. A lo que quiero dar a entender con esto es que en todo tipo de empresas, organizaciones o familias existen problemas grandes, medianos y pequeños. No importa el tamaño del problema, lo importante está en la solución inmediata, dependiendo del análisis que hagamos de los conflictos o intereses que haya en cada problema. Posteriormente, cualquier problema se puede solucionar, grande, chico, mediano. Para cada problema existen diferentes tipos de soluciones. Hay que ver el impacto del problema y las posibles causas
que de estas decisiones tomadas se genere esto. Gracias, Eduardo. Maestra, de mi parte sería todo. Gracias. Gracias, Alejandro. Le doy el uso de la palabra ahora al maestro José Rivera para su planteamiento. Muchas gracias. Gracias, consejera. Buenas tardes, Rubén, Esmeralda, Eduardo. El planteamiento es el siguiente. Quisiera que me platiquen de alguna situación en el pasado que hubieran tenido que resolver y para ello hubieran tenido que negociar con alguna persona complicada de carácter y de manejo. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y cuál fue el resultado? Iniciamos con Eduardo, por favor. ¿Cómo no? Claro que sí. Aproximadamente en el año 2006, laborando en mi municipio como supervisor electoral para el IFE en aquel entonces, y a sabiendas de las recomendaciones dadas por nuestros superiores, y sabiendo que era en gran parte mía la responsabilidad y no de los CAES, la de cumplir con estas recomendaciones en las cuales eran una buena capacitación de calidad y verídica de las personas que habrían de fungir como funcionarios de mesa de casilla, la instalación, apertura, recepción de votación, cierre de la casilla, escrutinio y cómputo, y así de los paquetes hasta su entrega a la junta distrital correspondiente. Tomé la decisión de hacer una junta con mis CAES, con mi grupo de CAES, dándome cuenta que en algunos de ellos eran CAES que ya habían estado algún tiempo en esa institución, por lo tanto se portaban un poco renuentes a participar y sobre todo a trabajar en la forma como nos habían indicado. Traté de implementar un plan de desarrollo, yo le llamé un plan cooperativo, donde hablamos entre todos los CAES, compartimos ideas, poniendo al alcance de todos resultados favorables para todos, igualdad. Hicimos nuestro trabajo, empezamos todo el trabajo y pues sí hubo un momento en que trataron de no pudieron hacer su carga. Fue en el momento en cuanto traté de poner en marcha la idea de ese plan cooperativo, donde si algún capacitador se rezagaba, tendríamos que apoyarlo entre todos por partes iguales, tomando en cuenta siempre y en todo momento la responsabilidad individual de cada capacitador. Se llegó el día de la jornada, empezamos todos, platiqué con ellos, traté de hacerles ver de la importancia que era y de la responsabilidad de cada uno poner de su parte y sacar adelante las actividades de su casilla hasta la entrega de los paquetes ese mismo día en la casilla. Hicimos el cierre de casillas todo bien, todo terminó bien gracias a las pláticas que tuvimos, gracias a los intercambios de conocimientos, al razonamiento, hablando siempre con argumentos, con razón, con verídicos. Y se llegó el día de la hora de entrega de paquetes a la sede correspondiente a Sinacantepec. Ahí fue donde sí, les confieso, a mí me dio... Eduardo, discúlpame, ¿podrías concretar porque tienen que participar los demás compañeros? Sí, fue donde yo tuve un poco de miedo y invité a mis compañeros capacitadores a que me acompañaran a Sinacantepec, ya que yo los tenía que ir a dejar en mi propio vehículo. Participaron, fueron conmigo, me hice responsable de llevarlos, traerlos y entregarlos a su domicilio. ¿Es cuando? Gracias, Eduardo. Esmeralda, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro que sí. En mi caso, como docente y así, como supervisora tienes que lidiar con todo tipo de personas de diferente nivel, escolaridad y digo, edad, ¿no? Desafortunadamente a veces, pues hay personas con mayor experiencia, me queda claro, pero eso no significa que de alguna manera, pues nosotros, creo que si nos ponen en algún puesto, pues es porque tenemos la capacidad, pero desafortunadamente a veces así no es. Entonces, a mí me tocó que todos discerníamos, ¿no? De diferencias, de puntos de vista, ¿no? Y entonces llegó el punto en el que ya estaban como que en esa subidita de tono, ¿no? Entonces, yo agarré y les digo, miren, yo creo que
la situación aquí es un objetivo principal para todos. Entonces, para la resolución del problema, todos tenemos que tener un acuerdo y todos vamos por el mismo enfoque y todos debemos de colaborar. Sé que a lo mejor a veces las actitudes nos restan puntos, ¿no? O yo les decía, esto no debe de influir en la toma de decisiones que nos lleva a un mismo objetivo. Si todos trabajamos en equipo, si todos lo hacemos de alguna manera igualitario y nos repartimos el trabajo de alguna manera para sacarlo adelante, todo esto va a fluir, independientemente de cuáles sean las razones. Por eso tenemos objetivos, por eso tenemos un marco que debemos cubrir y por eso tenemos, por así decirlo, un punto al cual debemos de llegar. Desafortunadamente a veces me decían, no, pero es que tú no sabes, apenas vas iniciando, tú no sabes cómo se desarrollan las situaciones, ¿no? Yo les decía, sí, está bien, yo estoy aquí para aprender, pero creo que dentro de todo lo que puedo aprender de cada una de las personas, del conocimiento que me regalan, no se nos debe de olvidar que tenemos un mismo fin, y para allá debemos de caminar todos. Entonces, el hecho de que a veces nos sentemos un poquito, nos detengamos a ver y pensar, que a veces nos llega a ganar un poco las emociones y detenernos un poco y decir, ok, al final del día todos vamos al mismo punto y si colaboramos todos llegamos, nos hace entrar en razón, ¿no? Entonces, esa fue mi postura, el tranquilizarlos y hablar de la manera más serena y tratar de que todos colaboráramos de una misma forma, no importando lo que ya hubiera pasado. Yo les decía, al final del día es llegar al punto y cumplir la meta. ¿Es cuánto? Gracias. Rubén, por favor. Buenas tardes. Pues en este caso recuerdo que cuando fue capacitador del asistente electoral en el año 2018, cuando nos tocaba la entrega de los paquetes electorales a los presidentes de mesa directiva de casilla, resulta que ya no me lo quería recibir, que ya no quería participar, que ya quería abandonar todo y que buscar otra persona. En esa ocasión sí tuvimos una plática pues, muy larga, manifestándole que pues no, por una parte no podía hacernos eso a sus demás compañeros, porque para esto él siempre asistió a los simulacros, él mostraba la mejor actitud en la participación, pero pues ahora resultaba que pues un día antes, o sea, a días antes de la jornada electoral, pues se me echaba para atrás. Y pues sí tuvimos que platicar con él de que pues era una parte importante de nuestro equipo, porque también el resto de los funcionarios de casilla dependían de él, porque pues él, quisiera bien o no, pues era el que llevaba la batuta de su mesa directiva. Entonces tuvimos que platicar, él decía, no, pues yo no quiero participar. Entonces tuvimos que hacer la labor de convencimiento de que hacerle, primero, ver como una persona importante, que sí lo era. Y segundo, hacerle consciente de que su participación era extremadamente necesaria para nosotros. Bueno, ya para no hacerla más larga, pues sí, platicamos con él y pues, afortunadamente al otro día, pues sí fue de las primeras personas que junto con su equipo fueron de las primeras casillas que logramos instalar primero y de las primeras casillas que pudimos entregar los paquetes electorales a la Junta Municipal respectiva. ¿Es cuánto? Gracias, Rubén. Consejera, gracias. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Ya con esta última pregunta que les haría, estaríamos concluyendo la entrevista. Les pediría que traten de ser muy concretos en su respuesta para poderlos escuchar a los tres. La pregunta va encaminada si me pueden compartir una experiencia dentro de su vida laboral en donde ustedes hayan formado parte de un equipo de trabajo, se hayan encontrado en una situación complicada y que me puedan decir cuál fue su aportación, su estrategia, su decisión que abonó justamente a destrabar esta situación complicada y alcanzar el objetivo. Empezaría contigo, Rubén, después contigo, Eduardo, y terminaría contigo, Esmeralda, por favor, en este orden. Adelante. Buenas tardes. Volviendo al mismo punto, recuerdo también en ese proceso electoral 2018 de que una compañera CAE tenía bastante rezago en uno de sus rutas. Entonces, igual
supervisor nos convocó a una junta y nos pidió opinión a todos de que si queríamos apoyarla, pues para que pudiera entregar pues, en tiempo y forma sus invitaciones, porque estábamos en ese entonces en la entrega de las invitaciones a las personas que salieron sorteadas. Entonces, recuerdo que pues, los compañeros CAES nos sentamos, platicamos y llegamos al acuerdo de que pues, igual que somos un equipo y tenemos que apoyarla. Y recuerdo esa ocasión que fue un domingo, quedamos de vernos todos a las 7 de la mañana para pues, darle prontitud a esto. Y de ahí desde el punto que nos quedamos ver, nos trasladamos al lugar y iniciamos a hacer todo como lo habíamos planificado. Para esto recuerdo que acabamos creo que como a las 3, 4 de la tarde y sí la apoyamos y ya después de eso pues, resultó que la compañera fue de las primeras que entregó su trabajo y a los demás ya nos vimos un poquito, sí nos rebasó, pero bueno, fue gratificante para el resto de nosotros que pudimos apoyar a una compañera que en ese entonces se encontraba en un bache en cuanto a su carga laboral. Gracias. Gracias, Rubén. Te escuchamos ahora, Eduardo, por favor. En el año 2014 me tocó estar de coordinador en un municipio. Trabajamos bien con las juntas municipales y distritales que a mí me habían tocado, de la mano, siempre en consenso, siempre hablando, siempre aprendiendo yo de ellos y ellos de mí. Llegó el día de la jornada, para no hacerla muy larga, se suscitó un problema casi al final de la jornada, donde un grupo de personas de cierto partido decidieron tomar la junta, aventaban piedras a la junta, lanzaban disparates y todo tipo de calumnias. Me atreví a pedirle a los vocales que no los dejaran entrar, porque las personas les pedían que les abrieran el portón. Me decían, ¿por qué no nos dejo entrar? Y se calman. Le digo, es que no vamos a arreglar nada, no vamos a negociar nada. Y hablé yo con personal del Instituto Electoral del Estado de México y no tarda en llegar un grupo de seguridad grande para tranquilizar esto. No me hicieron caso, abrieron la puerta, se metieron y nos amenazaron a todos, quitándonos algunos teléfonos. Y yo pensé en ese momento, ¿te quedas o te vas? Porque tuvimos la opción de decir, nos dijeron, el que se quiera salir, que se quede, que salga, pero el que no, que se quede, pero no nos hacemos responsables. Entonces yo les dije a los vocales, ¿saben qué? También ahora yo me voy a salir, no es por ustedes, pero tengo juntas a mi cargo afuera y yo creo que les voy a servir más comunicando, negociando de allá afuera con mis superiores que aquí adentro no pudiendo hacer nada. Tomé la decisión de salirme afuera. Estuve todo el momento hasta que se arregló la situación, fui a darle una vuelta a mis otras juntas que se encontraban ahí cercas, traté de estarlos poniendo en contacto con el vocal, con el director de organización correspondiente, hasta que se solucionó el problema ya pasado de la madrugada, 2, 3 de la mañana, juntamos todos los paquetes, algunos paquetes que habían quemado, juntamos todo y se pudo solucionar el problema. Es cuanto, Suta. Muchas gracias, Eduardo. Ahora te escuchamos, Esmeralda, por favor. Claro que sí. En el proceso 2021 me dan la oportunidad de ser auxiliar de logística y con ello, pues dentro de mis funciones, pues era colaborar extremadamente con los vocales. Entonces, al paso del tiempo todo iba bien, pero llegó un punto en que los vocales, pues tuvieron por ahí fricciones, ¿no? Entonces, los equipos se empezaban a dividir. Entonces, esto pues hacía cada vez más, un poquito más arduo el trabajo, ¿no? Entonces, a mí me tocaba estar con mi vocal de ejecutiva. Entonces yo siempre permaneciéndome al margen y cuando me indicaban alguna situación, pues yo iba y solamente cumplía como me lo indicaban y siempre pidiendo por favor y gracias, ¿no? Dándole siempre la atención a mis superiores, ¿no? Al paso del tiempo, pues llegaron tanto las fricciones que había veces que ya entre vocales ya no se hablaba, ¿no? Entonces eso cada vez al equipo pues estaba perjudicando, ¿no?
Entonces, los mismos se van haciendo los grupos, desafortunadamente, y pues se hacían comentarios, ¿no? Y yo siempre que hacían los comentarios, yo les decía nada más, yo creo que no debemos de perder el momento en qué tipo de situación estamos, ¿no? Porque al final del día, como auxiliares de logística, nos debemos de estar al pie de las indicaciones de cualquiera de los vocales, ¿no? Entonces yo así lo hice. Posteriormente llegó un punto que ya terminaba nuestro contrato y entonces me perfilan para que sea coordinadora de logística porque el coordinador se había ido, ¿no? En ese momento. Entonces me perfilan, me dan la oportunidad los 3 vocales de ser la coordinadora de logística para terminar ese contrato, precisamente por esa situación, porque en ningún momento yo perdí como esa apropiada de dirigirme a cada uno de ellos, siempre con el respeto que se merecían, dándoles su lugar y siempre pues conforme a derecho, ¿no? A lo que me marcaban, ser imparcial totalmente, pues tener esa disciplina, ¿no? De decir, sí, pero yo no, hay cosas que debemos saber cuando no nos incumben y en qué momento sí nos incumben, ¿no? Entonces, cuando nos toca entregar el paquete en el instituto en Toluca, me piden de favor que los apoye y yo con todo gusto voy, ¿no? Entonces yo hablaba con ellos, ¿no? Yo les decía desde mi perspectiva y con todo respeto dirigiéndome a ustedes, creo que pues ya pasaron cosas, ¿no? Entonces ya ustedes son los principales actores de esta parte y pues yo creo que deben de terminar lo más bien que se pueda, pues porque es un trabajo de equipo, ¿no? Al final del ser vocal es un trabajo de equipo, en tripartita, pero es un trabajo de equipo y va aparejado todo lo que vamos haciendo. Esta parte yo creo que ellos igual coincidieron conmigo y se logró un resultado efectivo y favorable, ¿no? Se cumplió el objetivo y yo me quedé en lo personal con esa satisfacción y a mí me dieron la oportunidad de avanzar profesionalmente. Es cuanto. Muchas gracias, Esmeralda. Pues a nombre del Instituto Electoral del Estado de México les damos las gracias. Con eso estamos finalizando esta etapa de las entrevistas. Les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo para atender esta etapa y les pedimos que se mantengan al tanto de los canales oficiales de comunicación del instituto para conocer los resultados del procedimiento en el que se encuentran. Le agradezco a Alejandro, le agradezco al maestro José Rivera su participación y les deseamos una excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta buena tarde. Buenas tardes.